Hola mis amorcitos, aquí Suru, espero que se encuentren bien. Bueno, recuerden que pueden unirse ya sea al Patreon o Discord del canal desde la descripción. Sin más que decir, los dejo con el video. Capítulo 51, Maestra de la velocidad sin esfuerzo. Ahora mismo está en la zona. Rudolf asintió. Entrada inconsciente. Igual que tú, Marusensky. Casi sin carga física. Marusensky no respondió de inmediato. La entrada inconsciente en la zona era la marca del verdadero talento. Para una Uma Musume, el cuerpo entraría en ese estado de hiperconcentración con la misma naturalidad con la que respira. La entrada consciente, en cambio, significaba forzar el cuerpo a entrar en ese estado, y esa clase de tensión acabaría rompiendo incluso a la Uma Musume más fuerte. En una escala de esfuerzo del 1 al 10, alguien como Suzuka probablemente podría mantenerse en un nivel 4 o 5 y sentirse completamente cómoda. Un ritmo que se siente fácil, como un trote matutino. Entonces, incluso después de gastar todo lo que tiene ahora mismo, dijo Marusensky lentamente, todavía le quedará suficiente para acelerar al final. Las implicaciones la golpearon de inmediato. Empezar con una escapada descomunal para abrir una distancia imposible. Dejar que todas las de atrás se agoten persiguiéndola. Y justo cuando crean que la alcanzaron, rematarlas con una aceleración que no puedan igualar. Las corredoras detrás de Suzuka no tenían idea. Qué lamentable, murmuró Marusensky, con la tristeza escrita en el rostro, como si esas palabras salieran directamente de su propia pena. Si Suzuka dependía de la zona en cada carrera, se consumiría en menos de un año y se vería obligada a retirarse antes de alcanzar su verdadero pico. Por eso Marusensky, Symbol y Rudolf nunca les dijeron a la Uma Musume que persiguieran la zona. Era hermosa, pero destruiría sus cuerpos. Quizá haya algo más detrás de esto. Los ojos de Rudolf se desviaron hacia la sección donde estaba Hayato entre el público. ¿Qué te pasa últimamente? Marusensky estudió el rostro de su amiga. Has estado distraída. Todo esto con Suzuka y su entrenador, ¿qué está pasando en realidad? Rudolf guardó silencio un instante. Puede que exista alguien capaz de controlar por completo la zona, eliminando por entero su carga sobre el cuerpo. Todo quedó en silencio por un momento después de que Rudolf dijera aquello. ¿Qué? La exclamación repentina de Marusensky sobresaltó a varios espectadores cercanos. Aquellas personas decidieron que probablemente era mejor mantenerse lejos de esas dos Uma Musume. Estar cerca de ellas hacía que todo el cuerpo se les enfriara. Lo siento, ¿las asusté? Tras disculparse con los espectadores cercanos, Marusensky volvió a mirar a Symbol y Rudolf con urgencia. ¿Rudolf, hablas en serio? Sigue mirando. Pronto verás exactamente por qué. Las manos de Marusensky se cerraron con fuerza. Su corazón de verdad latía con violencia ahora, y no podía decir si era emoción o alguna otra cosa. Nunca estás satisfecha, dijo, aunque no había verdadero filo en sus palabras. Ya tienes una zona. Una de las mejores del país como Uma Musume legendaria. Y aún así quieres más. Quizá. Rudolf no lo negó. Si me enfrentara a Augury Cup en plena forma en la Dream Cup, me daría como mucho 50% de posibilidades. Cualquiera que supiera que todavía puede desarrollar más su zona querría intentarlo si conociera algo así. La zona de Marusensky era probablemente la más refinada de todas las activas. Podía activarla cuando quisiera y sin consecuencias. Un talento natural. Si alguien clasificara a las Uma Musume por rangos, Uma Musume como Special Week alcanzarían como máximo el rango Augury Cup y Rudolf serían ahí. Marusensky estaba sola en el rango S. Eso no era jactancia. Era solo la realidad. Cada carrera que corría era fuerza aplastante de principio a fin. Sin estrategia, sin esperar el momento indicado. Solo habilidad abrumadora hasta que las demás se quebraban. A diferencia de Rudolf y Augury Cup, que tenían que administrar la resistencia y elegir bien sus momentos, la zona de Marusensky funcionaba en un nivel completamente distinto.
Oguri Cap, definitivamente volveremos a encontrarnos en la pista muy pronto. Jejeje. Marusensky rió. ¿La presidenta todavía sueña con ser la número 1 del mundo? Por desgracia, esta es la era de los jóvenes ahora. Nosotras, las veteranas, hemos estado activas demasiado tiempo. Es hora de devolverles el hipódromo. A su edad, en realidad ya no les quedaba mucho espíritu competitivo. Ganar o perder ya no importaba tanto. Los eventos All-Star eran, en su mayoría, ceremoniales. Buenos para los fans, buenos para la publicidad, pero sus resultados no contaban para los récords oficiales. Apenas importaban en la competencia real. Rudolf no discutió, pero su mente ya estaba en otra parte. Pensó en una niña a la que había conocido años atrás, antes de irse al extranjero. Alguien que le recordaba a sí misma por esa misma intensidad. Esa niña debería entrar pronto atrás en. Rudolf quería transmitirle su voluntad a otra persona. No por sentimentalismo. Quería ver a Japón producir una segunda campeona invicta de la Triple Corona y lo deseaba con tanta intensidad que estaba dispuesta a sacrificarlo todo por ello. Quizá esta era la vez que más en serio se había tomado algo en toda su vida. Para alcanzar ese objetivo, usaría cualquier medio necesario. Todo eso de luchar contra Oguri Cap. Jeje. ¿O no? ¿O no? Salan Suzuka podría estar en problemas, amigos. La carrera había entrado en la última curva. Salan Suzuka seguía en cabeza y mantenía actualmente 5 cuerpos de ventaja sobre el pelotón. La voz del narrador se quebró entre la decepción y la incredulidad. Todos podían oír cómo deseaba que Suzuka siguiera adelante, queriendo que aquello fuera legendario en vez de otra sorpresa más. El grupo de atrás se acercaba con rapidez, cada vez más rápido con cada zancada. Pero el ritmo de Suzuka no había cambiado. ¿Se había quedado sin energía? ¿Por fin había llegado a su límite? Debajo de las gradas, los dedos de Argrud se clavaron en la barandilla. No te atrevas a rendirte ahora. Sentía el pecho apretado. Aquella era su Kowai, alguien a quien ella misma había entrenado, y ver a Suzuka sufrir hacía que algo protector surgiera dentro de ella. No te atrevas, Sailen Suzuka. Vamos, Suzuka. Taiki Shuttle estaba medio levantada del asiento, agitando ambas manos. La multitud lo siguió. La mayoría de la gente allí había apostado por Suzuka, había creído en ella. Pero algo se sentía extraño. Las Uma Musume que cargaban desde atrás se veían completamente destrozadas. El sudor corría por sus rostros. Respiraban a tirones, de forma descompuesta. Cada zancada parecía doler, como si estuvieran empujando sus cuerpos más allá del límite seguro y entrando en el terreno de las lesiones. Habían gastado cantidades enormes de resistencia intentando cerrar esa distancia. Mientras tanto, Suzuka se veía, cómoda. Como si hubiera salido a trotar por la mañana. Esa misma sonrisa fácil, ese ritmo suave. Esperen. Se suponía que Suzuka era la puntera. A estas alturas debería estar quedándose sin fuerzas. Entonces, ¿por qué son ellas las que están sudando como locas? Capítulo 52, Corre para siempre, Suzuka. Las 4 Uma Musume que perseguían desde atrás compartían el mismo pensamiento en ese momento. ¿Cuál de ellas se quedaría con el primer lugar entre las 4? En cuanto a Salan Suzuka, ya la habían borrado de sus mentes. Una escapada de 10 cuerpos ya se había reducido a 5. No había forma de que todavía le quedara algo. Imposible. Nadie podía mantener ese ritmo y seguir conservando energía. Pero, ¿qué pasaba con esa actitud completamente despreocupada? ¿No lo veía? Ya te alcanzamos. ¿No tienes miedo? ¿No tiemblas? A ver si te atreves a escapar otra vez. ¿Qué era ese estado indiferente? ¿De verdad creía que todavía tenía la misma potencia explosiva que ellas? No dijeras tonterías.
Con una escapada así, no perder por completo la velocidad ya era impresionante. No había manera de que aún le quedara energía. ¿Y todavía seguía sonriendo? ¿A quién estaba menospreciando? Algo se encendió en el pecho de Shannon Etrian. Al diablo. Al diablo con ir a lo seguro. La curva final era el lugar donde la mayoría de las Uma Musume aflojaban, donde la prudencia vencía a la ambición una y otra vez. Un paso en falso y lo perderías todo. Pero Shannon Etrian iba al fondo. Última entre las perseguidoras del ritmo. Jugar seguro significaba quedarse allí. Cavó hondo, encontró reservas que ni siquiera sabía que tenía y aceleró. La aceleración atravesó sus piernas como un relámpago. Sus pezuñas golpearon la pista mientras se abría hacia el carril exterior. Las otras se estaban bloqueando entre sí, peleando por el carril interior, demasiado asustadas para hacer un movimiento en plena curva. Ella no tenía ese problema. El exterior era su camino. Sus músculos gritaban. Sus pulmones ardían. La curva pasó borrosa, y podía sentir cómo se abría cada vez más, quemando una distancia preciosa solo para mantener la velocidad en la curva. Las Uma Musume del grupo medio la vieron venir, y sus ojos se abrieron de par en par. ¿Estaba loca? Acelerando así en plena curva, Shannon Etrian apretó los dientes. Su visión se estrechó. Lo único que veía era la espalda de Suzuka, aquella silueta irritantemente tranquila que seguía liderando como si nada de esto importara. Resolvamos esto, Salon Suzuka. El grito salió de su garganta, crudo, desesperado y desafiante al mismo tiempo. Eso sacó a Suzuka de su silenciosa zona. Entrando a la recta. Silence Suzuka es la primera en entrar a la recta. Shannon Etrian estalló desde muy afuera y ya es segunda. ¿Va a alcanzarla? La voz del narrador retumbó por el hipódromo, pero para Suzuka el mundo se había vuelto extrañamente silencioso. Sus pezuñas golpeaban el suelo con un ritmo constante. Su respiración era uniforme. Todo se sentía correcto, perfecto, pero en el fondo de su mente algo titiló. Un recuerdo que no era suyo. El cielo seguía claro y brillante, pero el corazón de todos se había oscurecido. En algún bar, un jinete estaba inclinado sobre la barra, con lágrimas corriéndole por el rostro mientras levantaba otra copa. Suzuka, ¿por qué hiciste eso? ¿Qué es esto? Tu pata delantera izquierda ya estaba rota. A esa velocidad, ¿cómo no ibas a caer? ¿Por qué? Si tan solo te hubieras detenido entonces. El recuerdo se reprodujo como imágenes de otra vida. Las lágrimas resbalaron desde los ojos de aquel jinete hasta sus labios, mezclándose con el alcohol mientras tragaba. Luego arrojó la botella a medio terminar al suelo con un sonido de algo haciéndose pedazos. Nadie lo detuvo. Había muchos otros que querían beber igual que él. Entre la niebla de la embriaguez, aquel jinete oyó cascos. Al abrir los ojos, vio pasar un caballo alazán frente a la ventana. ¿Suzuka? Se frotó los ojos, pero el caballo alazán ya había desaparecido. Si realmente eres tú, espero que puedas correr libre de nuevo. Es maravilloso verte correr libremente otra vez en la pista, Suzuka. Sigue corriendo con todas tus fuerzas. ¿Ese es mi nombre? El caballo alazán del recuerdo ya no podía verlo. Ya no podía ver nada. Delante de ella solo había oscuridad absoluta. En la oscuridad, siguió tanteando hacia adelante. ¿Dónde estoy? Está tan oscuro. Siguió caminando, sin detenerse jamás, pero sentía que nunca podría salir. Su pata delantera izquierda no se movía. ¿Qué me pasó? Los recuerdos regresaron con más fuerza, implacables. Incluso después de haber muerto, seguía preocupándose por ellos. ¿Cómo estará mi cuidador? ¿El dueño lo habrá culpado? ¿Y Jackson estará bien? Realmente les fallé a todos. La máxima favorita, derrumbándose en la pista de esa manera. ¿Cómo pasó esto?
Yo todavía quería seguir corriendo. De verdad quería seguir corriendo. Entonces, en aquella oscuridad infinita, luz. Después de caminar quién sabía cuánto tiempo, por fin la vio. Una fuente de luz muy brillante con forma de semicírculo. Como una salida. ¿Puedo salir por ahí? Ven aquí, hija mía. Si todavía deseas seguir corriendo. ¿Quién habla? El caballo alazán escuchó una voz cálida y amable. Hemos venido a buscarte. ¿Todavía quieres correr en otro mundo? Sí. Sí, quiero. Todavía quiero seguir corriendo, junto a todos, todos siguen esperándome. El recuerdo se hizo añicos como cristal. La visión de Suzuka se aclaró. La pista se extendía ante ella, sólida y real. Sus pezuñas golpeaban el suelo. Sus músculos rebosaban poder. Estaba aquí. Estaba corriendo. Estaba, viva. Justo cuando Shannon Edrem estuvo infinitamente cerca de Salan Suzuka, dudó de sus propios ojos. Delante de ella, Salan Suzuka salió disparada como si la hubieran lanzado desde un cañón. Esta vista desde la punta, es mía. Envuelta en una luz de colores, Suzuka mostró una velocidad que no debería haber sido posible. Como una flecha disparada de un arco, volvió a abrir distancia con las demás a toda velocidad. En un abrir y cerrar de ojos, ya había sacado de nuevo 3 o 4 cuerpos. Y eso no era todo. Suzuka seguía acelerando, todavía tenía el poder para sprintar hacia la meta. Lo de recién, ¿qué fue eso? Si era sincera consigo misma, frente a una Salan Suzuka así, Shannon Edrem no podía creer que tuviera alguna posibilidad de ganar. Llamarla rival, qué ridículo. En verdad pensé que era mi oponente. Desear el primer puesto no era más que autoengaño. Sailens Suzuka es la primera en entrar a la recta. Está acelerando. ¡Qué rápida! Vuelve a abrir la distancia a gran velocidad. 5 cuerpos. 6 cuerpos. Esta sensación es maravillosa. Las lágrimas ya nublaban la vista de Suzuka, aunque ella no sabía por qué. De pronto solo se sentía tan feliz. Y tan triste. Y tan bendecida al mismo tiempo. ¿Qué me está pasando de repente? Siento que muchísimas personas esperan que pueda seguir corriendo. Estoy corriendo. Soy tan feliz. Yo, Salan Suzuka, seguiré corriendo para siempre. Sailens Suzuka ha entrado en la recta final de 400 metros. Salan Suzuka no mostraba signos de fatiga. Todavía estaba acelerando. ¡Qué rápida! ¡Qué rápida! 10 cuerpos. Ha vuelto a abrir 10 cuerpos de ventaja. Esa distancia de 10 cuerpos que se abrió otra vez llenó de desesperación a la Suma Musume de atrás. Aún así, después de salir de la curva, aceleraron de inmediato y siguieron peleando por posición. Pero sus corazones habían recibido un segundo golpe. Ya no podían correr con normalidad. Su velocidad no tenía efecto alguno. La distancia con Suzuka seguía creciendo. ¿Qué clase de monstruo es esta? ¿Todas las Suma Musume de Central son así? No, quizás solo tuvimos mala suerte. La diferencia la vez pasada no era tan grande. Perdón, es que soy ignorante. ¿De verdad algo así ha pasado más de una vez? Si ese es el caso, creo que mejor me voy a casa a vender zanahorias temprano. Ja ja ja. Sailens Suzuka no oyó la conversación casual de atrás. Estaba dando absolutamente todo de sí cargando hacia la meta. Ni siquiera se había dado cuenta de que las Suma Musume detrás habían perdido el ánimo y se habían rendido. En su estado de concentración total, solo necesitaba hacer una cosa, dar todo su esfuerzo en esa carrera. La carrera se acercaba a su final. La multitud gritaba con una intensidad salvaje, los espectadores vociferando con un fervor increíble. ¡Vamos! ¡Vamos! Sailens Suzuka.
Las voces se elevaron en olas, roncas y tensas, las cuerdas vocales tan deformadas que las palabras apenas eran reconocibles. Los últimos 200 metros. Suzuka no mostraba signos de agotamiento. Ya había abierto 15 cuerpos. Demasiado rápida, Sailen Suzuka. La meta estaba justo allí. Su visión se volvió aún más borrosa. Las lágrimas no se detenían. Cada zancada se sentía como una promesa cumplida, como algo roto que por fin había sido reparado. Estoy corriendo. De verdad estoy corriendo. El rugido del público cayó sobre ella, miles de voces fundiéndose en una sola ola inmensa de sonido. Podía sentir su esperanza, su emoción, su alegría, y de algún modo aquello le resultaba familiar. Como si hubiera estado buscando esa sensación a través de varias vidas. Esto es lo que quería. Esto es lo que yo. Meta. Sailen Suzuka domina con una escapada de 15 cuerpos, aplastando por completo al campo entero. Ha logrado una victoria abrumadora en esta carrera. La ganadora de esta carrera es Sailen Suzuka. Esas palabras la golpearon como una fuerza física. Gané. Suzuka fue bajando la velocidad poco a poco, y su cuerpo por fin se permitió sentir el cansancio que había mantenido a raya. Su respiración se volvió más pesada, pero no era el jadeo de la desesperación. Se detuvo y se afirmó, alzando la mirada hacia las gradas. Hayato y Kenhelo estaban celebrando, saltando y gritando como si se hubieran vuelto locos. La visión hizo que algo cálido floreciera en su pecho, ahuyentando la tristeza persistente de aquel extraño recuerdo. Sonrió y levantó la mano para saludarlos. Gané. Las palabras salieron suaves, casi incrédulas. Como si todavía no pudiera creerlo del todo. Gané. Seguí corriendo. Todavía estoy aquí. Unos segundos después, las demás Uma Musume cruzaron la meta y de inmediato se desplomaron en el suelo, jadeando como si acabaran de salir a la superficie después de ahogarse. Vieron a Suzuka allí de pie, serena y sonriente, como si solo hubiera terminado un trote ligero, y no pudieron evitar reírse. Una risa silenciosa y autodespreciativa que decía todo lo que las palabras no podían. Sailen Suzuka estaba de buen humor. Cuando vio a Shannon Atrium, se acercó y le habló en voz baja. La próxima vez tampoco te cederé la punta. Sailen Suzuka pensó que había dicho algo respetuoso hacia su oponente, así que se dio la vuelta y se marchó. En el corazón de Shannon Atrium solo quedó un reproche: ¿todavía quieres que haya una próxima vez? Capítulo 53. El nacimiento de la gran escapada entre las Uma Musume. En algún lugar de las gradas, viendo a Sailen Suzuka darse la vuelta y marcharse, Toho Hana golpeó la pared cercana con el puño con tanta fuerza que dejó una marca. ¿Qué más podía decir? Nada. No tenía absolutamente nada que decir. Hayato había resuelto ambos problemas, la carga física de la estrategia de gran escapada y el problema de la aceleración en la fase final. Tenía que admitirlo, por mucho que le ardiera, Hayato era mejor que ella. Volvió a patear la pared, esta vez con más fuerza, y luego se alejó hecha una tormenta. Ni siquiera sabía por qué se sentía así. Tal vez solo fuera el escozor de que le hubieran arrebatado a una Uma Musume de su establo. Tenía que ser eso. O quizá era simple terquedad. Nunca había querido creer en un quinto estilo de carrera. Eso era lo que siempre había pensado. Una estrategia de gran escapada total desafiaba el sentido común. No debería existir en este mundo. Pero ahora había aparecido. 3 Uma Musume distintas. 3 carreras. 3 victorias. Incluso la más débil de las 3, Kenhelo, había abierto 7 cuerpos para llevarse la victoria. ¿Qué significaba eso? Ha comenzado una era completamente nueva. Soltó un bufido. ¿Quién demonios eres? ¿Qué clase de persona eres? Mientras el evento principal terminaba, la audiencia empezó a salir. Marusensky empujó a Rudolf por detrás.
Rudolf, ¿qué fue eso de hace un momento? Tú también lo viste, ¿verdad? Esa clase de velocidad no sobrecarga el cuerpo. Más que llamarlo una zona, sería más preciso decir que está utilizando la zona. Rudolf hizo una pausa y luego continuó. En cuanto a los detalles, yo tampoco lo sé. Podrías ir a preguntárselo a esa persona. ¿Te da vergüenza preguntarlo tú misma y quieres que yo haga tu trabajo sucio? A Marusensky aquello le pareció absurdamente divertido. No, nunca dije algo así. Rudolf se negó con firmeza a admitir que se tratara de vergüenza. Mírate, Rudolf. La sonrisa de Marusensky era ahora claramente traviesa. Despiertas mi curiosidad y luego simplemente lo dejas colgando así. ¡Qué cruel! Mientras tanto, de vuelta cerca de la pista. Felicidades. Tu Uma Musume dedicada, Sailen Suzuka, ha ganado su carrera de debut. Recompensa, 12 puntos de atributos. El afecto de Sailen Suzuka más 1-0. Ahora está en nivel 2. Su perfil personal ha sido desbloqueado y ya puede consultarse. Buena en, correr de forma continua. Mala en, lugares concurridos. Aumenta el afecto para desbloquear más información. Como esta todavía no era una carrera de grado, no había recompensa extra de 10 puntos de atributos. Hayato volvió a asignar los 12 puntos a poder. Después de que el poder superara los 100, había descubierto algo interesante, no era tan simple como 1 más 1. Cuanto más alto llegaba, más evidente se volvía el aumento de fuerza. Según sus cálculos, el poder se medía en kilogramos. Eso significaba que Hayato ahora tenía la fuerza para levantar 100 kilos con una sola mano. Suzuka-chan también ganó. Entrenador, ya es hora de celebrar, ¿verdad? Justo después de que la carrera terminara, Seiyun Sky ya le había echado el ojo a la billetera de Hayato. Y era cierto, 3 batallas, 3 victorias. Si no celebraban ahora, ¿cuándo? La billetera de Hayato había vuelto a engordar y ya había superado de nuevo los 3 millones de yenes. Definitivamente podía invitar a todos a una comida. Hayato agitó la mano con generosidad. Muy bien, vamos a preparar un banquete de celebración. Bohu. Seiyun Sky alzó las manos al cielo con entusiasmo. Se dieron la vuelta y estaban a punto de dar sus primeros pasos cuando una horda de reporteros los rodeó tan apretadamente que ni una gota de agua habría podido filtrarse. Micrófonos y cámaras por todas partes. ¿Cuándo habían aparecido tantos reporteros? ¿Iban todos de civil? Vaya trabajo duro. Señor Hayato, ¿realmente planea entrenar solo a Uma Musume de gran escapada? Entrenador Hayato, ¿tiene algún secreto para lograr que las Uma Musume corran con éxito una gran escapada? ¿Esto realmente cuenta como un estilo de carrera? Por favor, responda. Los reporteros disparaban preguntas sin parar, prácticamente metiéndole los micrófonos en la boca a Hayato. Hayato intentó apartarlos, pero no podía seguirles el ritmo. Empujaba a uno y aparecían 2 más. Empujaba a 2 y aparecían 3. Aquellos reporteros eran despiadados. Paren, 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 esperen. Hayato levantó la mano para pedir una pausa y por fin consiguieron calmarse un poco. Déjenme responder primero a la primera pregunta. Hayato respiró hondo y ordenó sus ideas. No entreno solo a Uma Musume de gran escapada. Esto depende por completo del hipódromo y de la propia Uma Musume. Les hago usar la estrategia de gran escapada para ganar, no solo por el hecho de correr de ese modo. Hayato levantó un dedo. Si una gran escapada puede ganar, se usa. Si no puede, no la uso. La segunda pregunta, ¿cuál era? Hayato fingió vacilar y se lo preguntó a los reporteros. Uno de ellos respondió al instante. ¿Tiene algún secreto para que las Uma Musume ejecuten con éxito una gran escapada? Ah, cierto. Buena pregunta. La sonrisa de Hayato se volvió ligeramente traviesa.
Sin embargo, esto es un secreto comercial y tengo derecho a guardar silencio. Pero si insisten absolutamente en averiguarlo, puedo revelar una pequeña parte. La respuesta es velocidad. Mientras tu velocidad sea mayor que la de las demás Uma Musume, puedes abrir fácilmente una ventaja. Hayato hizo una breve pausa. Que puedas mantener esa ventaja durante toda la carrera es otro asunto, y estoy en mi derecho de no explicarlo. El reportero abrió la boca para seguir preguntando, pero Hayato hizo un gesto impaciente con la mano. Siguiente. Otro reportero apartó de un empujón al anterior, provocando casi un pequeño altercado. Señor Hayato, ¿esto realmente cuenta como un estilo de carrera? ¿Este tipo hablaba en serio? ¿No es una pregunta bastante estúpida? Las palabras salieron más afiladas de lo que pretendía, pero Hayato no se retractó. Si puede entrar a la pista y ganar carreras, ¿por qué no habría de contar como un estilo de carrera? Solo que la gente normal no entiende cómo desarrollarlo correctamente. Si quieren un ejemplo histórico, miren a Inés Fujin. Siempre usó este estilo y aún así es una Uma Musume ganadora del Derby, ¿no? Inés Fujin se retiró justo después del Derby. La razón oficial fue el desgaste excesivo por las carreras. Aunque, siendo honestos, no era completamente culpa del estilo de carrera. El Derby estaba maldito. Igual que el Tenoso de otoño, tenía fama de romper a la Uma Musume. Muchas jamás volvieron a lograr resultados de GI después de ganarlo. Winning Ticket y Sakura Chiyono o eran ejemplos perfectos. Algunos decían que el Derby lo ganaba la Uma Musume con la mejor suerte. Otros decían que el Derby agotaba toda la fortuna de una Uma Musume y que, para quienes no tenían suficiente suerte, ganarlo no era algo bueno. Por ejemplo, Sakura Chiyono o había forzado una explosión de poder para el Derby, activando su zona de los cerezos. Eso equivalía a añadirse suerte por la fuerza, agotando incluso la fortuna de su futuro. El Derby era así de místico y fantástico. Después de que Hayato terminó de responder, otro reportero se abrió paso. Señor Hayato, hemos oído que va a hacer que Susuma Musume desafíen la triple corona clásica este año. ¿Es cierto? ¿De verdad las redes de información de los reporteros eran tan extensas? Hayato tuvo que admirar sus capacidades de recopilación. Aunque, en serio, no estaban gestionando demasiado. Esto rozaba el acecho. Le diré algo, entrenador. Una nueva voz cortó el caos de los reporteros como una hoja. ¿No está siendo usted bastante poco elegante? Ni siquiera puede manejar un asunto tan pequeño. King Galo estaba de pie a su lado, con las manos firmemente apoyadas en la cintura y la barbilla elevada con esa arrogancia característica suya. Los reporteros parecieron notarla por primera vez, y su atención cambió de dirección como un banco de peces. Ella hizo un gesto con una mano y, de inmediato, incontables micrófonos se extendieron hacia ella. ¿Qué tiene esto de sorprendente? Su voz sonó clara y segura, sin admitir discusión. Si me atrevo a desafiar la triple corona, naturalmente es porque tengo absoluta confianza. No necesitan cuestionarlo. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. En las carreras de la triple corona de este año, definitivamente apareceré en esa pista. Y ganaré. Mientras todos los ojos de los reporteros se volvían hacia las palabras de Ken Hello, Hayato y Saenska aprovecharon la oportunidad para huir. No es que Hayato no quisiera ser entrevistado, pero no quería revelar demasiado, y si tenía que decir algo, realmente necesitaba fingir estupidez. Justo entonces, una reportera volvió en sí. Queriendo confirmar lo que Ken Hello había dicho, miró deprisa hacia Hayato. Solo para descubrir que ya había desaparecido sin dejar rastro. Sus ojos se abrieron de par en par mientras soltaba, esperen, ese entrenador volvió a huir. Capítulo 54, una celebración que sale mal. Al día siguiente, múltiples medios informaron la noticia de que Ken Hello competiría en las carreras de la Triple Corona.
Incluso tenían grabaciones en video de la declaración de Hayato de aquel día. Después de todo, aquella había sido una carrera pública de prueba con demasiada gente alrededor, así que era normal que alguien hubiera grabado. Probablemente alguien había llevado el video a una oficina de periódico y lo había cambiado por dinero. En el video, Hayato señalaba a un grupo de entrenadores veteranos y proclamaba con descaro, jejeje, simples recién llegados, pues bien, me atrevo a declarar aquí. Ella avanzará a la serie clásica. Será la Uma Musume más fuerte de la nueva era. Su meta es la triple corona. No, su carrera será eternamente invicta y yo seré el entrenador que la lleve a esa cima. Si no lo creen, entonces solo esperen y vean. Si puedo hacer que gane una carrera, puedo hacer que siga ganando. Si me atrevo a decir estas cosas, es porque tengo absoluta confianza para probarlas. Luego venía la arrogante declaración final de Ken Helo, escúchenme todos. Voy a trabajar con este entrenador de primera clase. Avanzaremos a la serie clásica y reclamaremos cada una de sus victorias. Ustedes pueden quedarse ahí mirando nuestro glorioso viaje. Arrogantes, absolutamente arrogantes. Ambos tenían bastante valor. Viéndose a sí mismo en el video, Hayato se secó el sudor frío de la frente. Al recordar la situación de aquel día, hasta él mismo se sentía avergonzado. Hayato quería revolcarse por el suelo ahora mismo. La celebración tendrá que esperar. Primero hay que mantener perfil bajo por un tiempo. Ja. Entrenador, ¿por qué te pones tan cobarde? ¿Dónde quedó todo el impulso que tenías ese día? King Halo se mostró bastante insatisfecha. Es por tu culpa que todo está así, Ken Halo. ¿No lo entiendes? Apenas habían ganado una sola carrera de debut y ya estaban apuntando sus espadas al cielo. Ese día, él había hablado en grande solo para mantener el impulso, pero en realidad, todo lo que aún no se había hecho realidad no era más que palabrería vacía. King Halo apenas acababa de debutar y todavía no tenía logros reales. Ir por todas partes promocionándose tendría el efecto contrario. Claro, se volvería famosa, pero ser demasiado llamativa significaba que sus fans bien podrían ser más bien haters. Para ganarse el reconocimiento de los demás de verdad, todavía necesitaba resultados. ¿Qué convierte a una Uma Musume en una verdadera primera clase? ¿Una que habla en grande o una con logros sobresalientes? Hayato le lanzó la pregunta a Ken Helo con intención. Logros sobresalientes. Yo no soy pura palabrería. King Halo infló las mejillas. Aunque seguía un poco desafiante, tenía que admitir que las palabras de Hayato eran correctas. Te permitiré ser llamativa. Te permitiré hablar con el tono de una Uma Musume de primera clase incluso antes de convertirte realmente en una. Pero necesito que me des resultados. Hayato lanzó casualmente dos documentos. Uno era para el Kisaragi So y el otro para el Spring Stakes. Aquellos eran los siguientes planes de Ken Helo. Hasta que no ganara esas dos carreras, Hayato no pensaba aceptar ninguna entrevista con los medios. Solo después de ganar ambas podría hablar con confianza. Entonces sí se atrevería a silenciar todas las burlas. HMPH, solo son dos carreras. Pan comido. Buen espíritu. Hayato la elogió. Mantén ese impulso mientras avanzas hacia tu objetivo. Seiyun Sky se metió con un oportuno, bojú. Nadie te preguntó, así que ¿por qué estás animando? Después de que terminaran las carreras de debut, el horario de entrenamiento de todos volvió a ajustarse una vez más. Para Salman Suzuka, ya no hacía falta entrenar resistencia y poder. Se centraría directamente en acumular velocidad y sabiduría. Mientras no fuera una carrera de más de 2.500 metros, la resistencia no necesitaba ser demasiado alta y las corredoras punteras tampoco necesitaban mucho poder. Así que de ahora en adelante solo habría que acumular velocidad y sabiduría. Ese era el verdadero estilo de Gran Escapada. Ninguna Uma Musume podría alcanzarla en la fase inicial.
En cuanto a Seiyun Sky, su poder tampoco necesitaba ser demasiado alto. El tiempo invertido en entrenar poder se cambiaría por entrenamiento de resistencia. Como su objetivo era dominar el Ten-O-So de primavera, cuanta más resistencia tuviera, mejor. Para Ken Helo, los 5 atributos necesitaban entrenamiento, y eso no cambiaría hasta que conquistara el Kikuka-So. La hora extra se utilizaría para entrenar poder. Necesitaba empezar a prepararse desde ahora para el estilo de carrera desde el medio del grupo que usaría más adelante. Esa noche, los 4 salieron a buscar un restaurante para celebrar. A esas horas ya era de noche y había poca gente en las calles. Justo cuando estaban a punto de acercarse a un local, vieron salir a Oguri Cap con ropa casual, con ambas mejillas hinchadas como un hámster y aún sosteniendo un bocadillo en una mano. El rostro de Hayato se endureció. Tal vez deberíamos probar en otro sitio. Y efectivamente, justo después de que Oguri Cap se fuera, el dueño salió a cerrar, murmurando, cerrado por hoy. Vamos a cerrar 3 días. ¿De verdad estaba pasando esto? Seiyun Sky dijo, es Oguri Cap. Entrenador, ¿no vas a saludarla? Considerando todo, aunque Oguri Cap se hubiera retirado, seguía siendo miembro del Team Altar. Igual que Rudolph y las demás, retirarse no significaba que dejaran de pertenecer a su equipo. Oguri Cap simplemente no estaba familiarizada con Hayato, por eso no interactuaba con él. Además, no conocía a nadie del equipo, así que desde su punto de vista no era muy distinto de haberse marchado. Hayato se acercó. Oguri Cap, ¿cuánto tiempo? Oguri Cap se quedó mirándolo un buen rato antes de reconocerlo. Oh, eres tú, Assistant Kun. ¿Necesitas algo? No realmente. Había pensado en preguntarle si ya había comido y, si no, ir a comer otra vez todos juntos. Pero invitar a Oguri Cap a cenar era algo que Hayato no se atrevía a decir en voz alta. Oh, déjame presentarlas. Estas son mis nuevas integrantes. En realidad, son tus kawais. Ella es Seiyun Sky. Saenska la saludó con la mano. Hola, hola. Ella es Ken Helo, y ella es Ailen Suzuka. Tanto Ken Helo como Salan Suzuka también la saludaron. Hola. Oh, soy Oguri Cap. El tono de Oguri Cap seguía siendo plano. Lo sé, lo sé. Eres famosa. Seiyun Sky respondió con una sonrisa, y luego le preguntó a Hayato, entrenador, ¿de verdad conoces a Oguri Cap? Sin importar si Oguri Cap lo reconocía o no, Hayato dijo igualmente, por supuesto. Ella venía de nuestro Team Altar. Es su senpai. Oh. Seiyun Sky se sorprendió un poco. No había esperado que la Uma Musume más famosa de tiempos recientes hubiera salido de su propio equipo. Debería decir que, como era de esperarse, eso encajaba con su entrenador. Seiyun Sky le lanzó una mirada inquisitiva a Hayato. Él agitó las manos para aclararlo. No lo malinterpretes. Oguri Cap tiene otro entrenador. Yo llegué justo cuando se retiró. Hayato apretó especialmente fuerte aquella última frase, incapaz de aceptarla del todo. Aunque fuera un poco lamentable, retirada era retirada. Aunque seguía vinculada al equipo, con él personalmente no tenía absolutamente ninguna relación. Oguri Cap parecía empezar a impacientarse de tanto esperar, así que tomó la iniciativa de preguntar, ya es bastante tarde. ¿A dónde van todos? A celebrar. Seiyun Sky respondió antes de que nadie más pudiera hacerlo. Las orejas de Oguri Cap se levantaron de inmediato y sus ojos brillaron. Hayato soltó una risa incómoda. Sí. Estas 3 acaban de debutar con éxito, así que voy a invitarlas a celebrar un poco. Hayato mantuvo el rostro completamente sereno. Perfectamente tranquilo. Pero dentro de su cabeza. Seiyun Sky, ¿qué has hecho? Oguri Cap es un apocalipsis financiero. Mi billetera no hizo nada para merecer esto.
Como si hubiera oído el grito interior de Hayato, Saenska añadió con una sonrisa traviesa, a comer algo rico, por supuesto. HM. Los ojos de Oguri Cap se abrieron de golpe. Este audio lo estás viendo en Suraudionovelas. Capítulo 55, 1.000.000 de yenes por un solo eructo. Oguri Cap extendió la mano para tocarse el vientre ya redondeado. Un ominoso gorgoteo retumbó desde su interior. Pareció desinflarse un poco. Hayato parpadeó. Espera, ¿qué clase de biología se suponía que era esa? Ya que Oguri Cap es miembro de nuestro Team Altar, definitivamente deberíamos incluirla, ¿verdad? La sonrisa burlona de Seiyun Sky se ensanchó al ver cómo el rostro de Hayato atravesaba varias etapas de pánico. La risa de Hayato salió tensa. Aunque Oguri Cap ya comió, ¿no? No la forcemos. Quiero decir, obligarla a vernos comer sería súper incómodo. Probablemente ya ni siquiera tenga apetito. La mano de Oguri Cap volvió a posar sobre su estómago. Otro gorgoteo aterrador retumbó y su vientre se desinfló de manera visible un poco más. Hayato la observó fijamente, incapaz de apartar la vista de aquella imposibilidad biológica que tenía delante. ¿En serio, qué clase de habilidad especial era esa? ¿Algún tipo de estómago de bolsillo? ¿La comida era teletransportada a otra dimensión en cuanto llegaba a su sistema digestivo? La mano de Oguri Cap cayó de pronto con peso sobre el hombro de Hayato. Cuando él alzó la vista, la mirada de ella había tomado una cualidad depredadora, como si estuviera evaluando un filete especialmente jugoso. Está bien. No te preocupes por mí. Hayato dio un respingo. Su cerebro se cortocircuitó por un momento. ¿Preocuparme por ti? Estoy preocupado porque mi billetera muera de una forma horrible. Oguri Cap, esto de verdad no es apropiado. Las palabras salieron débiles. Hasta el propio Hayato podía oír lo poco convincentes que sonaban. No hay nada inapropiado en esto. Oguri Cap lo dijo con tanta naturalidad. Estamos en el mismo equipo. ¿Cómo podría estar completa una celebración sin mí? Esa lógica tenía sentido. Un momento, no lo tenía. Ella no había hecho nada ni ayudado en absoluto. ¿Cómo podía plantarse ahí con tanta rectitud y afirmar que merecía ir? Bien. Entonces vayamos juntos. Los hombros de Hayato cayeron derrotados. No había forma de ganar esta batalla. Originalmente, Hayato había querido encontrar un buffet libre. Sencillo, eficiente, relativamente seguro para su cuenta bancaria. Pero, al revisar opciones en su teléfono, descubrió algo alarmante. Todos y cada uno de los befás de la zona tenían a Oguri Cap en su lista negra. En varias entradas había carteles que decían claramente, no se permite la entrada a Uma Musume de cabello gris. ¿Qué demonios? ¿De verdad estaban discriminando específicamente a la Uma Musume de pelo gris? Sin otra opción, Hayato no pudo hacer más que buscar un restaurante normal, aunque fuera grande. Al menos allí el daño estaría, algo contenido. Tal vez. En cuanto Oguri Cap cruzó la puerta, los ojos del dueño se abrieron de par en par. Sin decir palabra, colocó con habilidad un cartel en la entrada que decía, local completamente reservado. Esta noche trabajamos horas extra, todos. La voz del dueño llegó hasta la cocina con una determinación sombría. Mañana tendrán libre. Personal de cocina, muévanse y ni se les ocurra descuidar a nuestros invitados. No, dueño. Hayato quería gritar. Oguri Cap ya comió. Quizá esta vez no pueda comer tanto. Si cocina demasiado, se desperdiciará. Pero las palabras murieron en su garganta al ver cómo la cocina entraba en un frenesí absoluto. A Hayato no le quedó más remedio que reír amargamente y entrar al restaurante. Antes incluso de que hubieran hecho un pedido, grandes platos y cuencos de comida empezaron a salir de la cocina en una corriente incesante. ¿La leyenda de Oguri Cap ya era tan famosa?
Incluso ya sabían lo que iba a pedir antes de que hablara. El estilo de comer de Oguri Cap solo podía describirse como un agujero negro consumiendo materia. No había otra comparación que encajara. Con los cuencos extra grandes, su velocidad media de consumo era exactamente de 10 segundos. ¿Su mejor récord personal? 8 segundos. Hayato se quedó allí sentado, con los palillos congelados a medio camino de la boca, observando con fascinación horrorizada cómo un cuenco tras otro desaparecía. El vientre de Oguri Cap fue hinchándose poco a poco como un globo que se infla lentamente. Con cada minuto que pasaba, Hayato casi podía oír a su billetera gritar en agonía dentro de su bolsillo. Él apenas había alcanzado a dar 3 bocados, y 1.000.000 de yenes se había evaporado en el aire. ¿Eso de verdad solo alcanzaba para una sola comida de Oguri Cap? ¿Solo una? Eructo. Oguri Cap soltó un eructo satisfecho. Se reclinó en la silla, con una mano descansando sobre su estómago considerablemente más hinchado. ¿Estás llena? Hayato preguntó con preocupación fingida. Una parte de él realmente estaba aterrada de que dijera que no. Llena, llena. Oguri Cap se frotó la barriga con una expresión beatífica que le recordó a Hayato a un gato tumbado al sol. Hacía mucho que no comía hasta llenarme así. Gracias. Jeje, no hace falta ser tan cortés. Hayato forzó una sonrisa. Al menos 1.000.000 de yenes si podía llenar el estómago de Oguri Cap, eso ya era algo. Aunque sintiera el corazón como si lo hubieran pasado por una picadora de carne. Menos mal que esto era solo el postre de después de la comida para Oguri Cap, su plato principal de verdad había sido en el dormitorio. Si no, llenarla de verdad probablemente habría requerido pedir un préstamo. Pero en la cafetería te dejan comer todo lo que quieras, ¿no? La curiosidad genuina asomó a la voz de Hayato. Entonces, ¿cómo es que no logras llenarte allí? Oh. Las orejas de Oguri Cap cayeron un poco. La directora Akikawa dijo que, aunque nos retiremos, seguimos teniendo que asistir a clases. Solo podemos ir a la cafetería durante los horarios establecidos. Después de que terminan las clases, hay demasiada gente en la cafetería. Me da demasiada vergüenza comer libremente delante de todos, así que tengo que suplementarme fuera. Había algo no dicho en su expresión. Un destello de culpa, quizá. Como si le preocupara que, si no se controlaba, la población entera de Uma Musume de la escuela se quedaría sin comida ese día. El hecho de solo poder comer después de clases ciertamente limitaba mucho su ingesta. Incluso para alguien con el apetito de Oguri Cap, la presión social aparentemente también era un factor. Como era de esperarse, esto era obra de Akikawa Yayoi. Hayato había anticipado que la directora haría algo con respecto a la glotonería de Oguri Cap, pero no había esperado que fuera tan severo. Tan severo que Oguri Cap tuviera que salir a buscar comida fuera del campus solo para sentirse realmente satisfecha. ¿Te obligan a seguir asistiendo a clases incluso después de retirarte? La voz de Seiyun Sky se alzó llena de indignación. ¿La directora no te está intimidando solo porque eres demasiado buena persona? No, no. Oguri Cap negó con rapidez y sus orejas volvieron a levantarse. La directora dijo que la escuela es un lugar para aprender. Si no quieres estudiar, entonces deberías irte de la escuela. Lo dijo con una convicción completamente sincera. Como si hubiera interiorizado por completo aquel sermón. La verdad, esa afirmación sí tenía sentido. Hayato tenía que admitirlo. Ya podía imaginarse a Akikawa Yayoi pronunciando esa línea con su clásica expresión de estoy decepcionada por tu potencial desperdiciado. Brazos cruzados, gafas brillando bajo la luz, irradiando un aura de autoridad absoluta. La imagen era tan vívida que casi le provocó un escalofrío. Y así termina el video de hoy. No se olviden de suscribirse y darle like al video, así le llega a más personas. Y recuerden que también pueden pasarse por mi Patreon, donde podrán encontrar todos los fics del canal mucho más adelantados. Ahora sí, hasta la próxima.